Bueno, entonces dice el parcial. En el siguiente ejercicio se debe construir un lote de terreno a escala 1:100, aplicando todos los conceptos vistos en clase. El proceso constructivo debe ser visible y no se debe borrar ninguna línea. Bueno, entonces dicen que hay una recta AB que mide 17 centímetros. Vamos haciéndolo acá. Si yo digo que tengo mi recta AB, como es un lote, voy a ponerlo acá negro, por ejemplo. Voy a contar aquí en centímetros más o menos cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 centímetros. Una recta AB. Bueno, voy a ir poniendo acá el enunciado para que ustedes también lo puedan ir realizando en la hoja, ¿no? Igual hay que entregarlo hoy, entonces, como les digo, apenas termine la explicación, pueden ponerse a hacerlo, muchachos. Bueno, ya hicimos la recta AB. Dice que la distancia AD es de 11 centímetros. O sea que hay un punto AD hacia acá que mide 11. Acuérdense en que tenemos que utilizar todos los métodos de geometría, ¿no? Profe, ¿cuánto es la medida de la AB? AB es de 17. AB 17 centímetros. Y la distancia de AD es de 11. Bueno, entonces miren, si yo tengo aquí una perpendicular, ustedes deben trazar el método para construir esa perpendicular. ¿Se acuerdan? O sea, esto lo deben hallar con la perpendicular. Entonces, tengo AD y deben construirla. O sea, debe aparecer toda la geometría aquí, ¿no? Todo lo que es perpendicular debe aparecer así. Aquí yo no les voy a decir cómo, porque se supone que ustedes ya lo han trabajado, ¿no? Entonces, esta recta, acuérdense que hay que ubicar un punto S, hay que trazar un círculo, donde se me unen las dos rectas, puedo formar esa perpendicularidad, ¿sí? Entonces, deben primero que todo construir su perpendicular de AD. Aquí no dice, pero como es con aplicaciones geométricas, como dice acá arriba, aplicando todos los conceptos vistos en clase, en ese pedazo deben utilizar esa metodología de construcción de una perpendicular. Bueno, dice que se quiere sembrar en el segmento AB 4 árboles. Bueno, perdón, antes de esto podemos hacer lo siguiente. Como es un lote de terreno, este lote de terreno es un lote rectangular. Quiere decir que si yo tengo AB, acá tendría mi siguiente punto, que también estaría perpendicular en esta recta. Este sería la perpendicular que también deben hallar para poder cerrar el lote. Entonces aquí tenemos AB, aquí tendríamos el punto C y aquí tengo el punto D. Y lo puedo cerrar ya, ¿no? Totalmente. Un lote de terreno ortogonal. Cuando yo ya tengo estas dos, pues yo ya la puedo cerrar, ¿no? Porque ya tracé la perpendicular de este lado, me tendrían que trazar la de este lado y aquí ya lo pueden cerrar. Aquí no necesitarían hallar perpendiculares. El cierra por construcción, se llama ese método. Bueno, entonces dice que se quiere sembrar en el segmento AB 4 árboles repartidos uniformemente. O sea que en el segmento AB tienen que haber 4 árboles. Acuérdense qué método tendrían que utilizar ustedes para poder ubicar los 4 árboles exactamente en este punto, ¿no? Entonces digamos, voy a hacer de cuenta que aquí están 1. Entonces son 4 árboles que se deben sembrar. ¿Qué método utilizarían aquí, muchachos? Sí, dice que entre AB en esta recta AB hay que sembrar 4 árboles. Tendrán que utilizar el método geométrico para división de una recta. Bueno, les voy a poner aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? División de una recta en partes iguales.
para poder ustedes ubicar los 4 árboles exactamente en este punto que dice ahí. Bueno, entonces tendrían que aplicar este método. Pasemos al otro punto. Dice que se requiere sembrar, y que 2 árboles en el segmento DC, aplicando la geometría de división de una recta en partes iguales. Lo mismo, ¿no? En DC se necesita sembrar 2 árboles. También tendrían que hacer la aplicación geométrica para saber exactamente dónde irían estos 2 árboles. Bueno, dice aquí, el punto E es el punto medio de AD, se debe hallar con la mediatriz de una recta. O sea que el punto E es la mediatriz entre A y D. La mediatriz ya saben cuál es, entonces tendrían que hallar la mediatriz. Acuerden que la mediatriz es la mitad, ¿no? La mitad de una recta. Esta mediatriz deberían hallarla. Como les digo, aquí debe aparecer la geometría, ¿no? La construcción geométrica de esa mediatriz. Bueno, entonces estamos aquí. Miren que ya vamos aquí. El punto E es el punto medio de AD que se halla con la mediatriz de una recta. Dice que hay que construir la circunferencia F tangente a las 3 rectas. Bueno, entonces ya vamos a ver cuáles son esas rectas. Dividir la recta NQ en 3 partes iguales. Voy a pasar acá al gráfico. Voy a salirme de aquí, voy a pasar al otro gráfico, que son los datos del parcial, la hoja número 2. Voy a ponerla acá para que miremos estos datos de aquí. Miren que aquí hay un ángulo de 15 grados, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estos ángulos para poder seguir realizando el ejercicio. Entonces voy a copiarlo. Bueno, entonces voy a pegar esta otra hoja acá, control V. Listo, aquí vamos. Entonces miren, deben construir un ángulo de 15 grados. Como les dije en el enunciado, no deben borrar nada, ¿no? Ninguna línea. Debe aparecer cómo construyen ustedes este ángulo de 15 grados. Deben aparecer aquí los ángulos que utilizaron para la construcción de ese ángulo. ¿Sí? Acuérdense que todos estos ángulos se trazan con escuadra, ¿no? Entonces debe aparecer aquí cómo salió el ángulo de 15. El que lo ponga aquí y le dice 15 grados, yo siempre les pongo mal porque no han puesto la geometría, ¿no? Entonces si yo les digo que es 15 grados, deben poner qué ángulos utilizaron, qué restaron para poder hallar este ángulo de 15 grados, ¿sí? A veces les bajo un poquito por eso, porque no ponen estos datos, ¿sí? No importa que la línea les salga para acá afuera. Si deben hacer una resta de ángulos, no importa. Lo importante es que veamos cómo construyeron este ángulo. O pueden hacerlo hacia adentro, bueno, como ustedes quieran. Bueno, entonces dice que hay un punto Q, aquí decía dentro del enunciado. Miren que acá hay otro ángulo QN, mírenlo, aquí está. Por aquí hablaba de, bueno, dice que construir una circunferencia F tangente a las 3 rectas. Esto también lo vimos, ¿no? Una circunferencia tangente a 3 rectas. Si yo tengo acá otro ángulo que aparece ahí en el enunciado, que es de 75, y este ángulo está en el primer árbol, ¿no? Que aparece ahí. Este ángulo de 75 que también lo deben hallar. Cuando yo trazo este ángulo de 75, aquí yo ya tengo los 2 puntos que dicen ahí, ¿no? Aquí dice que hay un punto N. Y acá abajo tenemos un punto Q.
NQ. Entonces dice, construir una circunferencia F tangente a las 3 rectas. O sea que ustedes ya deben, miren que aquí hay 3 rectas, deben hallar la geometría para poder, acuérdense de cómo yo hago una circunferencia tangente a estas 3 rectas. Entonces voy a dibujar la circunferencia, ustedes ya con lo que hemos visto en las otras planchas o en las clases anteriores, la clase anterior, perdón, que fue la que vimos tangencias, tienen que aplicar ese método de las tangentes aquí, ¿sí? O sea, cómo hallamos este punto central de la circunferencia, que sería este, ¿no? Y este punto sería el punto F, que dice ahí en el enunciado. Entonces, tenemos el punto F. Ya vamos aquí, dice dividir la recta NQ en 3 partes iguales en los puntos L y H. Entonces miren que todo se va haciendo por pasos, ¿no? Lo mismo, LQ deben utilizar el método para división de una recta, dice que en 2 partes. Entonces pongámoslo punto N, pongámoslo en azul. Cuando yo hago la geometría de división de una recta en partes iguales, me van a generar 2 puntos que son el punto L y el punto H. Entonces tenemos el punto L y este sería el punto H. El punto H. Bueno, dice que el punto G es el centro de la circunferencia. Miremos cuál es ese punto G. Mírenlo acá. Y ese punto G dice que está a 2 centímetros y perpendicular al punto L. Entonces, si esto es una perpendicular al punto L, deben hallar esa perpendicularidad. ¿Sí? Entonces, igual como se hizo con estas, deben construir la perpendicular con el método geométrico, ¿no? Bueno, entonces cuando tengan esa perpendicular, ya hallarían aquí el punto central y trazarían la circunferencia que les están pidiendo. Bueno, entonces vamos en en el punto L. Desde el punto K, trazar las tangentes a la circunferencia F. Desde el punto K, que es trazar unas tangentes a la circunferencia F. O sea, a esta circunferencia, con lo que ya vimos la clase anterior, deben construir las tangentes. Sí, lo mismo acá. Bueno, pero antes de esa, perdón, aquí dice que debemos construir un pentágono regular inscrito en esta circunferencia. O sea que tienen que utilizar el método de polígonos regulares aquí. Cuando tengan su figura, voy a construir aquí un círculo y con este círculo que ya lo tendrían hecho ustedes, cuando hallen su perpendicular, van a construir un polígono. Polígono de 5 lados. Con el método también que ya vieron, que es la construcción de polígonos regulares. ¿Sí? Entonces, el polígono les puede salir hacia acá o hacia arriba, como ustedes lo quieran sacar, pero va un polígono dentro de esta circunferencia. Bueno, si yo miro el gráfico, miren que dice que esta recta, este ángulo recto que hallaron cuando sacan la perpendicular aquí y acá, deben dividirlo en 3 partes iguales, pero no escoger los ángulos de 30, sino utilizar la geometría de división de una recta en partes iguales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen esa geometría, esto les va a quedar, bueno, no sé
Si venga como por aquí, el otro vendría acá. Y toda la geometría, ¿no? Entonces, tenemos aquí en geometría, sería división de una recta o de un ángulo recto. En partes iguales. División de ángulo recto en 3 partes iguales sería. Bueno, entonces el método geométrico, lo mismo. Si yo veo que alguien solamente cogió y puso los 3 ángulos ahí, pues estaría mal, ¿no? Porque aquí estarían poniendo nomás la escuadra y no están aplicando la geometría o las aplicaciones geométricas que vimos anteriormente en la construcción de ese ángulo. Lo mismo es para taller, ¿no? O sea, es mejor que ustedes pongan todo el proceso geométrico que pongan un ángulo de 30 grados. Sí, es más valedero tener esa geometría así clara. Bueno, ya tengo mi figura acá con sus 3 ángulos, que es esta. Bueno, aquí además de eso dice que hay que construir una bisectriz del ángulo, o sea que de este ángulo recto deben hallarle la bisectriz. Bueno, entonces lo mismo, ya saben cómo se construye una bisectriz, tendrían que trazar aquí la bisectriz de este ángulo recto. Aquí estaría. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces la bisectriz, cuando ustedes ya hayan la bisectriz, digamos que les genera una geometría, ya pueden unir este punto. Ay, no más. Digamos, cuando yo ya divido esto en 2 partes iguales, acuérdense en que la bisectriz les debe generar con unas rectas o con algo aquí, ¿no? Debe estar toda las curvas o todo lo que ustedes emplean para hallar esta bisectriz. Cuando tienen esa bisectriz ya podemos hallar esto. Por ejemplo, aquí aparece una recta y aparece otra recta hacia arriba. Bueno, a mí aquí me quedó en el árbol tocándolo, ¿no? Miren que debería quedar, bueno, mi árbol está mal, ¿no? Debería quedar un poquito más corrido. Bueno, a esta bisectriz ustedes le pueden dar un espesor, digamos. Estamos aquí, le damos el espesor, lo que ustedes le quieran poner. Ah, bueno, no, mentira, lo que quieran no, el espesor está porque el árbol les define ese espesor, ¿no? Entonces voy a correr ese árbol, que realmente no está aquí, ¿no? El árbol es en este punto. El árbol es el que les da el espesor de ese elemento que está ahí. Entonces voy a poner mi árbol, realmente estaría aquí. Estaría en este punto. Bueno, entonces aquí ya tendríamos este. Decía que el punto F nos quedaba faltando. Acá miren que decía que este punto K, perdón, había que hallar unas tangentes desde el punto K. Aquí en el enunciado dice, ¿no? Que desde el punto K, trazar las tangentes a la circunferencia F. Esta es la circunferencia F. Y desde K, que nos da más o menos aquí, digamos que este es el punto K, deben hallar las tangentes, también ya lo vieron, ¿sí? Bueno, cuando tengamos todo esto, van a hacer lo siguiente, muchachos. Bueno, aquí ya tienen todo el proceso constructivo. Voy a ponerles, vamos a hacer de cuenta que esto fuera una composición de taller con estos elementos o estas determinantes, ¿no? Miren que estas son determinantes
del lote, por ejemplo. Entonces digamos que cuando hagan el polígono, este polígono puede ser una construcción existente, por ejemplo. Esto puede ser un camino existente, o esto puede ser un árbol, o puede ser una piscina o un lago, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes cuando tengan todo esto, vamos a generar con las rectas, o sea, vamos a hacer como si fuera esto un elemento compositivo, simplemente, ¿sí? A partir de este lote, miren que ahí decía en el enunciado que teníamos un terreno, vamos a construir una figura, una geometría de una figura. No les voy a poner a que tracen paralelas, no. O sea, con lo que ya nos genera el ejercicio, vamos a formar algo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Miren, yo voy a generar esto aquí. Y voy a hacer, digamos, mi composición, por ejemplo. Entonces yo puedo a partir de esta recta, miren. Voy a tener... Y a partir de todos los puntos que ustedes ya tienen, ¿no? Entonces tenemos estos puntos. Y miren lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces estoy generando una composición a partir de unas determinantes, ¿no? Igual aquí faltan líneas, ¿no? Aquí nos faltarían lo que son las tangentes, pero simplemente es para hacer el ejercicio. Entonces yo puedo, por ejemplo, con este elemento, podría tener aquí el punto central de este y podría sacar yo otra geometría, por ejemplo. Entonces, bueno, no les voy a poner esto, ¿sí? No hagan esto porque si no tendrían que entregarme 2 planchas y tendrían que usar papel calco, bueno, tendrían que utilizar muchos elementos, pero les voy a explicar simplemente, ¿no? Más bien no lo hagamos. Entonces, como a partir de todos estos puntos que ustedes tienen, pueden ir generando, como les decía, una composición. Digamos, ¿qué pasa si yo con esta recta, que estas serían como unas determinantes, yo puedo empezar a crear diversas formas, ¿no? Miren que tengo muchos ejes que me van a permitir explorar, digamos. Miren, tendría acá otro eje y este eje a su vez yo podría llevarlo hacia este punto y todo esto se va a volver una composición metida dentro de un terreno rectangular y ortogonal, ¿no? Entonces miren que uno puede, por ejemplo, a partir de estas líneas empezar a sacar paralelas también, ¿no? Entonces, como yo ya tengo este ángulo aquí, por ejemplo, entonces miren lo que pasa. Uno puede empezar a jugar con las formas geométricas. Y después, como resultado, pues esto ya toca, digamos, como pasarlo a limpio una vez tenga uno esa geometría clara. Y uno puede empezar ya a generar diferentes formas dentro de un solo espacio. Miren. Entonces digamos yo ya tendría, voy a hacer acá unas rayas, como a partir de esto yo podría ir generando nuevos elementos. Esta geometría debe partir también de unas determinantes, ¿no? O sea, las determinantes, no sé si el profesor les da a ustedes determinantes, por ejemplo, como el lote, o les da una determinante de visuales o de las vías. Sí, por ejemplo, aquí en este caso, miren, yo sé que tengo unas determinantes que son estos árboles que tengo acá. Tengo otras determinantes acá, los árboles, pero tengo unos ejes que me van a servir de determinantes. Entonces es eso, es empezar a jugar con la geometría y con las formas. Miren, a partir, por ejemplo, yo aquí puedo, a partir de estos puntos centrales, miren que yo ya, a partir de estos 2 puntos, yo pude generar 2 volúmenes, ¿no? Entonces esto es digamos, una ayuda para que comprendan un poquito cómo pueden partir de una geometría. Miren que yo puedo empezar a integrar también planos, ¿no? Yo estoy viendo aquí un triángulo, que estoy viéndolo acá, y yo puedo ese triángulo verlo acá también en un pedacito salido, por ejemplo, y puede ser que esto café que tengo yo acá, que me queda, a ver, vamos a ver si lo puedo pintar más grueso. Vamos a ver si se puede. Por acá, a ver si lo puedo poner más. Así, aquí lo puedo poner un poco más intenso. Entonces miren que yo a partir de esta geometría simple
puedo también empezar a combinar más elementos, ¿no? Y empezar a jugar con las formas geométricas que me salieron a partir de esta composición que yo hice aquí, ¿no? A partir de unos ejes existentes, digamos. A ustedes en taller les van a hablar mucho de preexistencia, ¿no? Entonces, una preexistencia es algo que existe dentro del lote. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo unos árboles que existen aquí, como son estos dos que yo tengo acá, a los cuales uno también debe involucrarlos dentro del diseño, ¿no? No los debe aislar. Entonces yo puedo a partir de estos árboles también, por ejemplo, integrarlos, digamos si fuera con una textura de piso, yo puedo empezar a jugar también con esto, mira. Entonces los árboles también involucrarlos dentro de la composición, ¿sí? Que no queden aislados, sino que los integre el árbol como un punto, ¿no? Porque ustedes apenas están viendo punto, todavía no están viendo pues el elemento como tal, pero yo puedo traer o abstraer ese árbol, por ejemplo, y ponerlo en otro punto de intersección. Entonces esto hace parte de esas mismas preexistencias que yo puedo involucrar en unos puntos importantes dentro de mi composición geométrica, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría jugar con esto haciendo como integraciones también, ¿no? Entonces yo podría integrar este punto, por ejemplo, con este punto, y a la vez puedo, bueno, no sé, empezar a conectar estos elementos, ¿sí? Conectar puntos importantes que surgen a partir de estas preexistencias, como les digo, ¿no? Entonces miren que con este ejercicio tan básico yo pude sacar una geometría. Eso es lo que ustedes tienen que, digamos, en taller, ¿no? Si tienen un lote de terreno, pues empezar a jugar con esa geometría, qué determinantes van a ustedes a tener en cuenta para poder realizar esa composición. En este caso, lo que yo les decía, si van a trazar una perpendicular, pues esa perpendicular les genera unos ejes, y esos ejes a su vez les van a servir de determinantes de diseño, ¿sí? Bueno, entonces, en conclusión, este ejercicio no lo vamos a hacer, el de la composición que les dije, solamente van a desarrollar todo el enunciado como les expliqué yo ahorita, ¿sí? Paso a paso, y el resultado final es algo así, pero con toda la geometría, ¿no? Entonces, cómo salió este pentágono, cómo salieron esta circunferencia tangente a estas tres rectas, falta aquí trazar las tangentes desde acá, cómo se saca la geometría de división de una recta en partes iguales, la división de una bisectriz, todo con aplicaciones geométricas. Hoy terminaríamos ya todo este tema, porque ya la próxima clase empezamos a trabajar lo que son lecturas de vistas y proyecciones, proyección descriptiva y proyección espacial. Es decir, que ya vamos a ver el objeto en planta, en fachada principal, en fachada posterior, y una isometría o como si fuera una perspectiva del objeto. Y ya todo el tercer corte nos dedicamos a trabajar lectura de vistas, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces hacemos una maqueta, le hacemos toda la lectura de las vistas, la descomponemos. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en el tercer corte. Por ahora, entonces, muchachos, este sería el parcial, que ya está en la plataforma. Les doy plazo hasta hoy, o sea, hoy 12 de la noche, para que lo suban. O sea que si se sientan juiciosos ya, lo terminan pues en un ratico, ¿no? En este tiempo restante lo terminarían. No sé si tengan preguntas, muchachos. ¿Sí les quedó claro? Dime. Profe, No, le queríamos pedir, por favor. dime. Lo que pasa es que si nos podrías dar de pronto un poquito más de tiempo, porque es que, por ejemplo, mañana tenemos la entrega final del taller. Ajá. Y como no hemos tenido, como el lunes fue festivo, el lunes teníamos taller y no hemos tenido Clase. o sea, los profesores